¿Alguna vez has sentido que una voz dentro de ti intentaba decirte algo, pero decidiste ignorarla? Tal vez fue un susurro, una sensación inexplicable de que algo no estaba bien. O quizás una corazonada que, de haberla seguido, podría haber cambiado tu vida. Es esa intuición que nos dice, no vayas por ahí, toma esa oportunidad, aléjate de esta persona, pero que muchas veces callamos bajo el peso de la razón, la duda o el miedo. Pero, ¿qué es realmente esta voz? ¿Es la intuición hablándonos? ¿Es el inconsciente tratando de guiarnos? ¿O es solo ruido mental? Muchas veces descartamos estas señales porque no tienen lógica inmediata, porque el mundo moderno nos ha enseñado a confiar más en datos y hechos que en lo que sentimos en lo más profundo de nuestro ser. Sin embargo, Carl Jung decía que dentro de cada uno de nosotros hay una sabiduría que no proviene de la mente racional, sino de un nivel más profundo de la psique, un conocimiento ancestral que se manifiesta como esa voz interior. Quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta, decía Jung. Y es precisamente de eso de lo que hablaremos hoy. Vamos a descubrir qué es realmente esta voz, por qué la ignoramos y, lo más importante, cómo aprender a escucharla puede cambiar nuestra vida. Para empezar, hablemos de una historia que muestra el impacto de seguir o ignorar esa voz interior. Imagina a una persona caminando sola por una calle oscura. Es tarde, demasiado tarde, y hay un silencio inquietante en el aire. De pronto, siente algo. No hay ruido, no hay una señal visible de peligro, pero dentro de ella surge una incomodidad inexplicable. Algo le dice que debe cambiar de camino, que no siga por ahí. Sin embargo, su mente racional interviene. No exageres, no hay nadie, solo quieres asustarte a ti mismo. Decide ignorarlo y seguir adelante. A los pocos minutos, alguien aparece desde la sombra y la asalta. Este tipo de historias son más comunes de lo que pensamos. Casos de personas que por un instante sintieron un impulso interno de cambiar de dirección, de no subir a un tren, de no aceptar un trabajo o una relación, pero lo ignoraron porque no podían explicarlo racionalmente. Y después, cuando las cosas salieron mal, se dijeron a sí mismas, lo sabía. Pero, ¿cómo lo sabían? Carl Jung hablaba de que dentro de cada persona hay un conocimiento profundo, una conexión con algo más grande que la simple lógica. Esa voz interior no es azarosa, es el resultado de una red de experiencias, percepciones sutiles y, en algunos casos, de un saber más allá de lo personal. Jung lo relacionaba con el inconsciente colectivo, una reserva de sabiduría que compartimos todos los seres humanos y que se manifiesta a través de símbolos, sueños y corazonadas. El problema es que en la sociedad actual hemos perdido la costumbre de escucharla. Estamos demasiado distraídos, demasiado enfocados en lo externo, en lo inmediato, en lo que los demás esperan de nosotros. Creemos que solo lo que podemos medir, analizar y demostrar tiene valor, y terminamos silenciando esa parte de nosotros que, en realidad, podría guiarnos de formas que ni imaginamos. Entonces, ¿cómo distinguir entre la voz interior y los pensamientos que solo nos confunden? ¿Cómo aprender a escucharla sin caer en la paranoia o la fantasía? Para aprender a escuchar la voz interior, primero debemos entender qué la distingue del ruido mental. No todo pensamiento que pasa por nuestra mente es una señal profunda, ni toda emoción es una guía confiable. La mente racional, el miedo, el deseo, incluso las expectativas ajenas, pueden disfrazarse de intuición. Entonces, ¿cómo reconocer la diferencia? Hay 3 características que pueden ayudarnos a identificar cuándo la voz interior es auténtica. La primera es la claridad. A diferencia de los pensamientos caóticos que rebotan en nuestra mente, la voz interior suele sentirse como un mensaje claro y directo. No es una larga cadena de argumentos, no es una voz que debate consigo misma, sino una certeza silenciosa, un simple «haz esto» o «aléjate de ahí». La segunda característica es la neutralidad emocional.
Cuando el miedo habla, lo hace con urgencia, con ansiedad, con un tono que nos empuja a reaccionar de inmediato. La voz interior, en cambio, es serena. No intenta convencernos ni manipularnos, simplemente está ahí, esperando a ser escuchada. No grita, susurra. La tercera característica es la persistencia sutil. Un pensamiento común viene y va, se disuelve con el tiempo. Pero cuando la voz interior tiene un mensaje importante, éste regresa, una y otra vez, a veces disfrazado en sueños, en señales externas, en coincidencias que parecen demasiado precisas para ser casualidad. El problema es que la mayoría de las personas no están acostumbradas a escucharla. Jung decía que la verdadera conexión con nuestro ser más profundo ocurre en el silencio, en la introspección. Pero vivimos en un mundo de ruido, constante, donde cada segundo estamos bombardeados por información, distracciones, opiniones externas. Es difícil escuchar una voz suave en medio de una tormenta de estímulos. Por eso, si realmente queremos recuperar esa conexión, debemos aprender a crear momentos de silencio. No se trata de grandes rituales ni de aislarse del mundo, sino de pequeños actos. Caminar sin distracciones, escribir lo que sentimos sin filtro, hacer preguntas y esperar las respuestas en la calma. La voz interior no se impone, se revela cuando dejamos espacio para que hable. Pero hay algo más. No basta con escucharla, también hay que aprender a confiar en ella. Y aquí es donde muchos fallan. En la siguiente parte, exploraremos cómo vencer la duda y atrevernos a seguir esa guía interna, incluso cuando va en contra de lo que el mundo espera de nosotros. Escuchar la voz interior es solo el primer paso. El verdadero desafío es confiar en ella. Muchas veces, intuimos qué camino debemos tomar, pero no nos atrevemos a seguirlo. Dudamos, nos preguntamos si estamos interpretando mal la señal, si no será solo una ilusión o un deseo disfrazado. Nos preocupa lo que los demás puedan pensar, o el temor de cometer un error nos paraliza. La única manera de desarrollar confianza en nuestra voz interior es poniéndola a prueba. Esto no significa lanzarnos a decisiones impulsivas, sino aprender a tomar pequeños riesgos. La próxima vez que sientas un impulso genuino, síguelo. Puede ser tan simple como cambiar de camino al caminar, decir que sí a una oportunidad sin analizarla en exceso, o tomar un descanso cuando sientes que lo necesitas, sin justificarlo racionalmente. Con el tiempo, empezarás a notar un patrón. La voz interior no nos empuja a lo imposible, no nos lleva al caos ni a la desesperación. Nos conduce, poco a poco, a un camino más alineado con quienes somos en lo más profundo. Pero para escucharla con claridad, hay que entrenarnos. Si queremos fortalecer nuestra conexión con la voz interior, debemos ejercitarla. No es un talento reservado para unos pocos, sino una capacidad que todos tenemos, aunque en muchos casos haya sido silenciada por el ruido de la vida diaria. Para empezar a escucharla con mayor claridad, podemos practicar algunos ejercicios sencillos. El primero es crear espacios de silencio. La intuición rara vez se manifiesta cuando estamos ocupados saltando de una tarea a otra, revisando el teléfono o respondiendo a exigencias externas. Para poder percibirla, es fundamental dedicar momentos del día a la introspección. Esto no significa que debamos aislarnos completamente, pero sí que busquemos momentos de quietud, una caminata sin distracciones, unos minutos de respiración profunda, o simplemente apagar el ruido externo y observar qué surge en nuestra mente. Otro ejercicio es la escritura espontánea. Tomar un cuaderno y escribir sin filtros lo que sentimos, sin intentar estructurarlo o analizarlo, puede revelar verdades que de otra manera permanecerían ocultas. A veces, nuestra voz interior se expresa en palabras que no sabíamos que llevábamos dentro. Al escribir sin detenernos a corregir, podemos descubrir mensajes que la mente racional no nos permite ver. Los sueños también pueden ser una puerta a esta sabiduría interna. Jung dedicó gran parte de su vida al estudio del mundo onírico, pues creía que los sueños eran el lenguaje del inconsciente.
Llevar un diario de sueños y analizarlos con el tiempo puede ayudarnos a notar patrones y símbolos que reflejan lo que nuestra intuición intenta decirnos. Finalmente, está el arte de preguntar y esperar la respuesta. A veces, queremos una respuesta inmediata, pero la voz interior no funciona bajo presión. Hacer una pregunta clara, sobre una decisión, una duda, un camino a seguir, y luego dejarla reposar sin forzar la respuesta, permite que ésta emerja en su propio tiempo. Puede aparecer en una corazonada repentina, en una frase que leemos por casualidad, o incluso en un sueño. Lo importante es aprender a confiar en que la respuesta llegará cuando sea el momento, y cuando llegue, atreverse a seguirla. Si te ha gustado el contenido, suscríbete al canal, gracias por ver el video y hasta la próxima.